Muy bien, hermanos, hoy día es domingo 24 de agosto. Domingo 24 de agosto, hermanos. Estamos en la lección número 9, ¿no? Del tercer trimestre de este año 2025. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Y ahora, hermanos, el tema a tratar, ahí está, tiene este título, este tema. Hermanos, por favor, puedan darle una lectura, participen, prendan micro, lean, hermanos, pregunten, comenten. El código del pacto, dice hermano. El código Muy del bien, pacto. hermanos, muy bien, hermanos, Celso, el código del pacto. Preguntas, comentarios, hermanos. ¿Qué cosa es código, hermanos? Código. Y aquí está hablando del pacto, el código del pacto. ¿A qué se refiere, hermanos? A ver, participen, hermanos. El código del pacto. Hermano Justo, Por favor, hermana según lo que Mónica. dice el diccionario, código es un conjunto de normas legales sistemáticas que regulan unitariamente una materia determinada. En este caso, cierto, vemos como Dios, después de darle los 10 mandamientos a Moisés, le da otras normas y preceptos, ¿cierto? El Código del Pacto es el nombre que se le da a la colección de leyes que Dios dio a Israel después de entregar los 10 mandamientos. Recordar, hermanos, que ellos, mientras estuvieron de esclavos, ellos vivían un sistema de mucha opresión, de mucha violencia. Entonces, las conductas que ellos tenían y que normalizaron por tanto tiempo eran de violencia, ¿ya? Los 10 mandamientos son principios universales, eternos y morales. Eso está allí, ¿cierto? Pero el código del pacto son leyes civiles, sociales y prácticas, ¿cierto? Que ayudaban a aplicar los principios del decálogo, porque el pueblo no sabía cómo manejarse, ¿ya? Existían ciertas principales regulaciones, por ejemplo, acerca de la esclavitud. Ellos, como esclavos en Egipto, tuvieron un sistema de esclavitud opresivo, o sea, eran castigados brutalmente, eran tratados de forma denigrante. Entonces el Señor les enseña cómo deben ser tratados los esclavos, que no tiene nada que ver como fueron los esclavos, por ejemplo, que se llevaban desde África a Europa, a América, la forma en que los trataban, ¿cierto? Con azotes y esas cosas, ¿cierto? También se le dieron normas acerca de los homicidios y la violencia, estos muertes o estos asesinatos que se hacían de forma intencional o sin querer también, la forma de tratarlo, la forma de juzgarlo. ¿Ah? Las responsabilidades por los accidentes. Por ejemplo, aquí en Chile existe una ley que se llama Ley Cholito. Cada uno se hace responsable de su mascota. ¿Cómo se llama? Una tenencia responsable. Si uno no cuida al perro y el perro muerde a alguien, uno tiene que responder por eso. Eh, o sea, no, son normas que a lo mejor parecen tan insignificantes, pero que son importantes para vivir en armonía y en comunidad. Mm. Muy bien, hermana Mónica, gracias. Ahí está, hermanos, ¿no? Eh, lo que el título puede decirnos, ¿no? El código del pacto. Entonces, vamos a hablar de ese código, como nuestra hermana dice, aparte de los 10 mandamientos de la ley de Dios, habían otras normas, ¿no? Que, como dice nuestra hermana, servían para regular o para que haya, pues, armonía, digamos, ¿no? En la sociedad de ese tiempo, en la cual, hermanos, este, vivían en un contexto de esclavitud en ese tiempo, en ese lugar, ¿no? Ellos mismos habían salido de la esclavitud, hermanos. Entonces había que regular cómo eso de los esclavos, ¿no? ¿Qué va a ser, ¿no? O sea, regular, ¿no? Poner normas
y pues ahí Moisés escribió pues esas normas, ¿no? De la sociedad, de repente también en forma ya específica, qué pasa, ¿no? Cuando de repente, eh, como dice la hermana en Chile, ¿no? Eh, hay una mascota que pueda morder a una persona, ¿no es cierto? Entonces hay una regulación que han puesto unas normas para que se pueda, em, quién va a ser el culpable de eso, ¿no? Y se pueda responsabilizar de eso, de eso que entonces también en este pueblo de Israel, hermanos, pues no que estaba viviendo en ese contexto, saliendo de la esclavitud, había que regular, pues hermanos, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos que estaba todavía existiendo esa esclavitud, ¿no? Que habían traído esto, ¿no? Esa costumbre, diremos, ¿no? Donde se estaba viviendo. Entonces había que regular, pues, hermanos. Entonces, eso vamos a ver, esto de la esclavitud, como nuestro hermano nos menciona, ¿no? ¿Cómo regular, ¿no? ¿Qué normas poner, ¿no? Como hoy en día también, pues, en el lugar donde vivimos, hermanos, donde estamos, entonces hay que regular, hay normas, ¿no es cierto? Y cada país, claro, tiene pues su constitución, tiene también sus normas, ¿no? Por ejemplo, cada profesión también tiene sus normas, su ética, ¿no? Para que regulen, ¿no? Cómo deben comportarse, digamos, los médicos, los ingenieros aparte, ¿no? Y así. Entonces regulan las normas, cómo deben de comportarse en su profesión. Entonces hay normas para regular. Y en esas circunstancias vamos a ver el código, que son pues esas normas, ¿no? Que va a regular, ¿no? La vivencia del pueblo de Dios mientras están viviendo en esas circunstancias, ¿no? De pacto que han hecho con Dios, pues no, pues, había que saber, ahora qué se hace. Entonces, habían jueces que tenían que regular eso, ¿no? Decir, esto es así, así se tiene que resolver este problema. ¿Qué pasa cuando una persona de repente se pelea con otra persona dentro del pueblo de Dios, ¿no? Y de repente uno lo mató a, a, a su prójimo? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué condena se va a dar? Pues ahí normas tenía que haber, pues. De repente era con intención, sin intención, ¿no? Y así. Entonces habían normas que se han dado, ¿no? Y Moisés escribió, justamente vamos a ver en esta mañana acerca de esas normas o ese código, ¿no? Muy bien, gracias hermana Mónica, ¿no? Por ayudarnos a entender qué cosa es código ahí, ¿no? Hermanito, Pregunten, comenten, hermanos. Hermana, por favor, Hermano, participe. ya. Hermana, primera Hermanito, vez. justo. Todas las leyes están dadas en la Biblia. O sea, ¿cómo es posible, no? Que las personas no se den cuenta que toda nuestra vida está regulada por la Biblia. Todo lo que existe en este mundo está en la Biblia. Los abogados saben, leen los libros de Levíticos, o sea, todos los libros donde están las normas civiles, penales, todas estas normas. ¿Y por qué no la pueden entender? ¿Por qué ellos leyendo la Biblia no pueden hacer justicia o cosas ilegales? Porque no oran, hermanito, no piden al Espíritu Santo sabiduría. Si lo harían, entonces serían justos, serían legales. Mm, por eso se dice, ¿no? Si vas a leer la Biblia, tienes que orar, pedir al Espíritu Santo sabiduría para que puedas entender. De lo contrario, es un libro más, no cualquier libro no lo vas a poder entender, porque tiene que ser con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias, hermano. Muy bien, hermana Gladys. Muy bien, hermanos. Sí, pues participen, hermanos. De vuestra participación vamos aprendiendo, hermanos. Ahí hermano, lo que justo, logré entender, hermanito, antes, tratar, ¿no? De ver qué cosa nos está haciendo su hermana. Hay que tratar de aprender de todas vuestras participaciones. Y lo que voy entendiendo, hermanos, es que, claro, uno podría pensar, hermanos, ¿no? Y decir, ¿por qué no todo este mundo se rige por las leyes de Dios, los 10 mandamientos?
O sea, esa ley sería la ley universal del gobernante, del dueño del universo, de esta tierra, del ser humano y todo. Todo gobierno o país, o no sea un solo país, digamos, o puede ser un solo pueblo, todo el mundo. Y todos regularse pues así. Pero ¿por qué no se hace así? Pues, ¿por qué no se hace así? Porque, hermanos, vivimos pues en medio de un conflicto en el cual, ¿no? Sabemos que este ángel que se ha levantado contra su creador, al cual lo llamamos Satanás, él está pues, ¿no? Cuestionando a Dios, ¿no? Su gobierno de Dios, de que es injusto, de que no es misericordioso. Y él es el que genera pues todo tipo de problemas en esta sociedad y esclaviza a la gente y lo utiliza, pues, hermanos, como instrumento para todos los males que se hacen, proviene, pues, de él. Él es el generador de los males. Entonces, el ser humano no, tiene que tomar sus decisiones, pues, libremente. Dios tampoco puede hacer algo para forzar al ser humano. Más bien el Señor ha formado, disculpe, hermanito, termino la idea. Dios ha formado un pueblo, como dice nuestra hermana Gladys, ¿no? Un pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios, hermanos, más bien aquí la iglesia, ahí sí, en la iglesia dice yo, aquí a ustedes yo soy vuestro Dios, ustedes son mi pueblo. Así que yo, aquí están los principios fundamentales. Pero eso no se puede imponer, hermanos, en todo el mundo. Digamos, en este país donde yo estoy, el Perú, no se puede, pues, ¿no? Ni tampoco nosotros los hermanos podemos llegar a ser presidente e imponer eso, no se puede, pues, ¿no, hermanos? Entonces, no se puede obligar a la gente, ¿no? Pero sí, la iglesia, ahí sí, ese es el pueblo de Dios donde sí se tiene que practicar todas las cosas, no como Dios manda, ¿no? Pero también, hermanos, donde vivimos, hay leyes que regulan, pues, el comportamiento, ¿no? La vivencia en cada lugar, hermanos, y también, pues, hermanos, uno como vive en esta tierra tiene que respetar, pero anteponemos siempre la ley de Dios, ¿no? Que va por encima, ¿no es cierto? Y vamos a ver ese código o esas normas para esas situaciones, hermanos, y la situación que estaba pasando del pueblo. Vamos a pedir al hermano Celso primero, después al hermano Marcelino. Hermano Celso, querías preguntar, creo, comentar. Gracias, hermano Augusto. Buenos días. Este, estos 10 códigos del pacto es para qué? Para reflejar a Cristo, para reproducir el amor de Dios, para producir el carácter de Dios. Esto debe ser anhelo de cada uno de nosotros, porque esto es, los 10 códigos son, ¿qué diríamos? Incomparables a las leyes de este mundo o de cada país. Son leyes que rigen, norman nuestra vida, nuestra felicidad. Esto es, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso, sí, pues tiene mucha razón nuestro hermano. Y lo que Dios está haciendo es eso, ¿no? Con este pueblo de Dios, a través de sus 10 mandamientos, pues que tal vez uno desconocía, pero ahora que conoce y es parte del pueblo, entonces se va ali- alineando, poniendo su vida en armonía, pues estos 10, como hijos de Dios, pues un hijo de Dios va a tener el mismo carácter que Dios, pues no, hermanos, justo y misericordioso. Hermano Marcelino, por favor, participe. Ahora sí, buenos días hermanos y todos. Es bueno, este tema está interesante. Hoy y mañana vamos a estudiar de lo mismo. Debe ser el tema bastante importante para la lección de esta semana. Dios nos presenta en Génesis 1 y 2, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Si nos imaginamos desordenada y vacía, entonces Dios, que es poderoso, empezó a poner las cosas en orden. Igualmente,
Cuando Dios encontró a su pueblo, los encontró en una situación calamitosa, destrozada, desordenada y vacía de Dios. Pero clamaban a Dios. Salmos 41, 2, 3 hasta 4 dice, en mi aflicción, en mi desesperación clamé a Dios, y Dios se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre roca, puso cántico nuevo en mi corazón. Verán esto muchos y temerán a Dios. Y el pueblo de Israel realmente salió del mar al otro lado, alabaron a Dios porque Dios luchó por ellos, les sacó del pozo de la desesperación. Y eso Dios puede hacer también con nosotros. En el primer párrafo de notas dice lo siguiente: como creador de todo, Dios es gobernador de todo y está comprometido a hacer cumplir su ley en todo el universo, no solamente en la tierra. Esperar de sus criaturas menos que la perfecta obediencia a su ley sería abandonarlas a la ruina. No castigar la transgresión de la ley sería confundir el universo. La ley moral es el muro que Dios interpone entre el agente humano y el pecado. Así, la sabiduría infinita ha puesto ante los hombres la distinción entre el bien y el mal, entre el pecado y la santidad. Las escrituras establecen claramente que Dios es el gobernante y que el hombre está bajo la más alta obligación de reconocerlo y de obedecer su ley con corazón y mente. Dice mucho más, pero basta con esto, ya nos aclara un poquito más de qué trata nuestra lección. Muy bien, hermano Marcelino, su participación tan Otra importante, ¿no? cosita, hermano, Antes, justo. hermanito Raúl, antes, Por favor, un hermano, ratito. Mira, contra este código, ¿qué es código? Pues en realidad técnicamente, ¿no? Para gente común, ¿no? De repente los letrados saben que es un código, pero para gente que no entendemos mucho, ¿qué cosa es un código? Pues, así, técnicamente, no sé cómo se puede decir, ¿no? Entonces, una explicadita eso de repente, ¿no? Porque lo que se está diciendo hasta ahorita, código es lo que escuchamos, lo que se lee, ¿no? Pero ¿qué cosa es un código, pues? Código es muy bien, norma, muy bien, código es gracias. ley. Eh, sí, hermanos, ya nuestra hermana Mónica, usando el diccionario, ya nos dijo, ¿no? ¿Qué cosa es un código? El código es un conjunto de normas, ¿no? Que se dan, ¿no? ¿Para qué? Para solucionar problemas específicos, ¿no? Es normas. Aparte de los 10 mandamientos, que es el código más importante, ¿no es cierto? Y este código de los 10 mandamientos, eso no cambia, es eterno, es el carácter de Dios, pero hay otras normas, o sea, códigos, entonces, que de acuerdo a las circunstancias en que vive, ¿no? Un conjunto de personas, se dan pues sus normas. Por ejemplo, normas que se dan en situaciones, digamos, de esclavitud, ¿no? Esa sociedad no ha adoptado, ¿no? Esa forma de vivir, como en Egipto había, ¿no? Esclavos. El pueblo de Israel era esclavo. Entonces el pueblo de Israel también tenía sus esclavos. Entonces, ¿qué normas había que poner allí? Pues no. ¿Cómo solucionar, no? O sea, romperlo todo, ¿no? De raíz no era posible, pues había que poner normas, ¿no? Normas. Y Dios da normas a través de Moisés, ¿no? Aparte de los 10 mandamientos para solucionar. ¿Qué pasa por decir el toro, digamos que tú tienes, hermano, digamos, ¿no? Lo acorneó a otro toro, bueno, hubo muerte, no sé.
o de repente a una persona. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? O sea, y uno podría decir, pero ¿qué dicen los 10 mandamientos, no? Entonces pero es bien amplio y general, ¿no? Los 10 mandamientos. Pero específicamente cómo aplicar, qué normas solucionamos. Ahora, ¿quién es el culpable? Ha matado a una persona ese toro. ¿Qué hacemos con ese toro? ¿Qué hacemos con la persona? Si la persona sabía que su toro es así bravo, así, ¿qué se va a hacer con esa persona? O de repente, no, pues no sabía eso, entonces, ¿cómo resolver ese problema, no? En esa circunstancia. Entonces había que poner normas, ¿no? Para específicamente solucionar. Entonces, los jueces tenían que guiarse, como hoy en día también, pues no se hacen normas para todo, para resolver problemas, ¿no? Eso es muy importante. Entonces está hablándose de ese gol. Ahora, nuestro hermano Marcelino comentaba y hablaba acerca, ¿no? De esto de David, que él menciona en el Salmo, ¿no? Cómo él se encontró en el pozo de la desesperación para que, eh, bueno, se libre, ¿no? De ese problema que tenía grave, ¿no? Entonces, bueno, Dios le sacó de ese problema y él alaba a Dios, ¿no? Y testifica también, ¿no? De que Dios es el que puede solucionar ese problema. Bueno, lo que resalta aquí, hermanos, es de que Dios es el gobernante, en lo que también leyó pasajes, unos comentarios, y el ser humano, pues, simplemente tiene que, si acepta, ¿no? A Dios como gobernante, tiene que regularse o guiarse por las normas de que el gobernante pone. Bueno, Dios es el gobernante del universo, pues es el creador y todo. Y ahí están sus 10 mandamientos. Ahora, si uno no quiere vivir bajo esas normas de Dios, entonces no es parte del pueblo de Dios, pues no es parte del pueblo. Entonces, parte del mundo, no de cualquier grupo social que pueda haber, no. Entonces, Hermano eso, Justo, importante. Y también termina, hermanito, la idea que estaba sacando lo que usted participó. Estoy recordando al hijo de David, que es Salomón, y justamente a Salomón, el papá David le dice, mira, Salomón, hijo, si tú obedeces todas estas normas, ¿no? De Dios y todo, te va a ir bien. Obedece nada más todo lo que dice, guíate en toda actividad bajo esas normas y te va. Y así era hasta cierta parte, pero cuando desobedeció, entró en caos, pues hermanos, ¿no? Y bueno, luego se arrepintió, pero a veces nuestras fallas pues generan problemas. Sí, hermano Marcelino, por favor, participe. sí, hermano Raúl, es muy interesante su pregunta y nos ayuda a entender bien. Lo más simple podemos decir. Vamos a hablar de pan, pan chuta. Lo hacen en Oropesa. Hay, no solamente hay un horno, hay decenas de hornos, pero producen el mismo producto, el pan. No se puede comparar con el pan taparacu de Abancay o con el pan de Urcos. Muy parecido, pero difiere. Entonces, cada horno tiene un código, tiene que poner harina de tal, tanta cantidad, todo, pero le sale idéntico, el mismo pan chuta, idéntico se vende. Llega a Lima, llega hasta acá a Chile se trae pan del Cusco. No, no puede haber comparación con otro pan. Pan chuta, idéntico. Anoche estaba viendo un documental de India. Religión es una Babilonia. Hay 220 millones de musulmanes allí. 220 millones de musulmanes. Hay una iglesia que adoran a la rata. A la rata. Hay otra iglesia que adoran en fila, están yendo al dios mono. Le llevan toneladas de plátanos y sus sacerdotes del mono están ahí dando como ofrenda o en bolsita alcanzando las personas que lo rescatan como ofrenda y están adorando a su dios. Una Babilonia, pero lo hacen con toda devoción, sacándose los zapatos, en agua se lavan sus manos, sus orejas, sus ojos, sus pies, todo tienen que ingresar para adorar a su Dios, el mono, la rata, la mosca, no sé qué. Pero Dios tiene un código, norma,
para diferenciar a sus hijos y eso es la ley de Dios. Si un Amén, amén. hijo de Dios que lee la Biblia está guardando el sábado, su norma es, se pertenece. Por eso el sello del Dios vivo. Yo sé que ese un poquito nos clarifica la pregunta del hermano Raúl. Eso, Muy 10 bien, muy códigos. bien. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a hacer esa diferencia, ¿no? De los 10 mandamientos y el código, que son normas. Aparte de los 10 mandamientos, para regular problemas específicos de esa circunstancia, venía el código, pues, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ver entonces. Es como que tal vez, hermanos, nosotros en la iglesia tenemos un código, digamos. La iglesia, ¿eh? Nosotros, los hermanos, pastores, todos, ¿no? Los congresos que hay, ¿no es cierto?, de la iglesia adventista, entonces generan pues un código, ¿no? O sea, a eso le llamamos manual de iglesia, que humanamente, ¿no? Dirigidos, ¿no? También por Dios, sí, en base a la palabra de Dios, se hace. Pero como en este caso, por muy consagrados que sean nuestros pastores y todos los líderes de todo el mundo, entonces se van modificando de acuerdo a las circunstancias, hermanos, pues esas cosas. El manual de iglesia se va corrigiendo, ¿no? Eh, una serie de acuerdo a las circunstancias, ¿no, hermanos? Bueno, más o menos la idea es esa, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué esto del código del pacto que está en la Biblia. Vamos a leer ahora de ese código, nos vamos a leer. Vamos a ver. Dice, hermanos, con la entrega de su ley en el Sinaí, con la entrega de su ley en el Sinaí, hermanos, eh, Dios sentó, pues, hermanos, entonces con los 10 mandamientos, entonces sentó las bases para enseñar a su pueblo. ¿Para qué, hermanos? Bases para que el pueblo pueda vivir, hermanos, con santidad. Ahí está. Entonces, las leyes, ¿a dónde nos lleva? A vivir en santidad, en conexión, por supuesto, con Él o con Dios, pues. Pero, hermanos, los principios de la ley necesitaban ser aplicados, pues, hermanos. Estamos hablando de estos 10 mandamientos, necesitan ser aplicados en la vida cotidiana, ¿sí o no, hermanos? Hay que aplicar. Por ejemplo, en la Biblia no dice el que fuma cigarro está mal o esto, aquello, tantas cosas, ¿no? Entonces había que normar, pues, hay que normar, pero en base a los principios, ¿no? Que son la ley de Dios. Entonces había que, ¿cómo aplicamos pues la ley de Dios en esas circunstancias? En lo que estamos haciendo, ¿no? Aquí estamos nosotros, hacemos alguna cosa, entonces, ahora, ¿qué dice la ley de Dios respecto a lo que estamos haciendo? ¿Estamos de acuerdo a esa ley o de repente estamos saliéndonos, ¿no? De las normas, ¿no? O de la ley de Dios. Pero entonces debe haber algunas normas que nos haga dar cuenta de estamos bien, estamos mal. Más o menos la idea es esa, ¿no? Entonces aquí dice, pero los principios de la ley necesitan ser aplicados en la vida cotidiana, por lo que Dios les dio leyes adicionales. Entonces aquí vienen las leyes adicionales que Dios da pues a Moisés, ¿no? El llamado código del pacto. Entonces aquí se le está poniendo este nombre código del pacto, ¿no? O sea que aparte de los 10 mandamientos, está pues otras leyes más que se han dado respecto a cómo tratar, solucionar problemas en la sociedad, en la salud, en la alimentación y en todo. Entonces, esos son esos códigos pues del pacto, que habían bastante. Y está ahí en los siguientes capítulos del Éxodo. Era pues, hermanos, responsabilidad de los jueces entonces velar para que esas ordenanzas fueran pues aplicadas correctamente. O sea, que había que aplicar correctamente, pues no. Porque a alguien se le podía ocurrir, ¿no? De repente no aplicarlas, pues como debe de ser. Para eso estaban los jueces, pues habían jueces, hermanos, en el pueblo de Israel. La mente de la gente, hermanos, cómo estaba la mente de la gente, estaba pues cegada, oscurecida, o sea, como que los ojos están tapados, ¿no? La mente así estaba, y envilecida, pues, hermanos, ¿no? Por la servidumbre, ¿no? Envilecida que sería, pues, pervertida, ¿no? Ya se pervierte, pues, sí, la mente. ¿Por qué, hermanos? Por la servidumbre
y el paganismo. Como ya el hermano dice, en los lugares que hermano Marcelino nos comenta que está leyendo, o no, están adorando hoy en día, hoy, ¿no? Al mono, a la rata y así. Adoran la gente, ¿no? Y millones hay personas que están así adorando. Hay grupos, diremos, religiosos así, que adoran, pues así. Entonces, bueno, eh, entonces así la mente pues está cegada y envilecida, pues hermanos, ¿no? Por la servidumbre y el paganismo. Ahí está, el paganismo influye, pues. Y donde vivimos también, pues hermanos, toda la gente es influida, ¿no? Por el paganismo que hay, pues, ¿no? No estaba pues preparada entonces, hermanos, para apreciar plenamente los abarcadores principios de los 10 preceptos de Dios. O sea, no lograban comprender, hermanos, de buenas a primeras, pues el pueblo de Dios. De ahí que, hermanos, recuérdense que Aarón, cuando Moisés no venía, ¿qué han hecho? De acuerdo a las costumbres de donde salieron de Egipto, ¿a qué adoraban? Al toro, al becerro, a la vaca. Bueno. ¿Y qué han hecho ellos, no? Para decir que Dios, quién es Dios que les ha rescatado. Han hecho un toro y han dicho que el toro les ha sacado, hermanos. Se dan cuenta, hermanos, pero los 10 mandamientos decía pues que eso está mal, pues, ¿no? Bueno, para que las obligaciones, dice aquí, hermanos, del decálogo, las obligaciones de los 10 mandamientos pudieran ser mejor comprendidas y ejecutadas, hermanos, se añadieron pues otros preceptos que ilustraban y aplicaban los principios de los 10 mandamientos. Estas leyes se llamaron pues también derechos, también ese nombre tiene, dice, ¿no? Así como código, derechos, porque fueron trazadas con infinita sabiduría y equidad, hermanos. Ahí también está la sabiduría y la equidad en esas circunstancias, cómo resolver esos problemas, ¿no? Y porque los magistrados habían de juzgar según ellas, pues, ¿no? O sea, los jueces, ¿no? A diferencia, hermanos, de los 10 mandamientos, estos derechos o código, ¿no? Fueron pues entregados en privado pues a Moisés, quien debía comunicarlos al pueblo. Entonces, todo esto debían comunicar, sobre todo los sacerdotes tenían que enseñar a la población esos códigos, pues, hermanos. Muy bien. Ahora, vamos a leer la Biblia. A ver, vamos a ver esos códigos, esos derechos, ¿no es cierto?, que había, ¿no? Éxodo, hay que leer Éxodo 21, 1 al 32. ¿Qué normas específicas promulgó Dios en relación con los esclavos hebreos? Allá dentro de los hebreos habían esclavos. Ahora, ¿qué normas? ¿Cómo debían solucionar el problema de los esclavos? El homicidio, por ejemplo, había homicidios, ¿no? ¿Cómo resolver esos problemas, no? Las lesiones corporales, o sea, donde se peleaba uno con otro, de repente había muerte y todo. ¿Cómo solucionar esos problemas? O sea, habían normas. Vamos a ver eso, ¿no? Éxodo capítulo 21, ¿no? Dice aquí todavía nos está diciendo, el código del pacto se encuentra registrado en varios capítulos. Hermanos, estos códigos que estamos hablando del pacto, aparte de los 10 mandamientos, ¿no? Están en Éxodo capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23. Ahí están, hermanos, esos códigos. Vamos a ver en el capítulo 21 cómo resolver esos problemas, como hemos leído, de esclavitud, de homicidio, ¿no, hermanos? ¿No? Vamos a ver aquí. Dice, estas son las leyes que les propondrás, dice, ¿no? Vas a proponerles esta ley para solucionar los problemas, ¿no? Si comprar siervo hebreo, miren, había eso, de comprar, podía uno comprar siervo hebreo, o como también hoy en día, hermanos, de repente uno contrata, ¿no? Una empleada, ¿no? Para la casa, ¿no? De repente, ¿no? Para que cocine, por acá algunas cosas, ¿no? Entonces acá en ese tiempo, hermanos, pues había esa venta seguramente de comprar siervos. Era así, algo que todos normalmente lo hacían, ¿no? Entonces, si comprar el siervo hebreo, entonces acá está normando y dice, 6 años servirá, está bien, ya. 6 años te va a servir, más el séptimo va a salir libre, ya está, la norma ahí está. 6 años te sirve, pero el séptimo ya queda libre de balde, no va a pagar nada, 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 ya te ha servido 6 años y ya.
Esa es una norma, hermanos, que Dios dio a Moisés y Moisés tenía que enseñar eso respecto a ese problema que había esclavitud de hebreos también. Si entró solo, dice, digamos, este hebreo esclavo, ¿no? O que fue comprado, si entró solo a esa casa, ¿no? Se lo compró, ¿no? Solo va a salir pues en libertad. Ahora, Hermano, si tenía justo, mujer, ha venido con mujer, entonces también tiene que salir él y su mujer libres, pues. Y si termino esto, hermano, si su amo le hubiera dado mujer, digamos el amo, ¿no es cierto? Le dio una mujer, si ella le diera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán, pues, serán de su amo, dice. Miren, esa es una norma. Él saldrá solo. Y si el siervo dijere, digamos, el siervo dice, no, 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 yo quiero estar con mi esposa y con mis hijos también. Entonces, la norma que dice, ¿no? Yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, ya yo me quedo, ¿no? Entonces su amo lo llevará pues ante los jueces, dice, ¿no? El amo, ya los jueces, ahí está, él está tomando una decisión pues, por su libre albedrío y quiere quedarse aquí, ¿no? Conmigo, ¿no? Entonces, y le hará estar, pues, dice, junto a la puerta y al poste, y su amo le horadará, le ahuecará, así como ponen aretes, así, harían pues un huequito seguramente en la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Entonces, para siempre. Entonces, estaban normando todo eso, ¿no? Muy bien, hasta ahí. Hermano, alguien quería mm, participar. sí, hermano, justo. Qué bueno, qué lindo ese símbolo de 6 años. Si eres israelita y quedaste pobre y te vendes como esclavo, a la persona que te compró trabajará solamente 6 años. ¿Por qué 6? Figuradamente está representando, la profeta escribe que este mundo cayó en manos del enemigo 6.000 años. 6.000 años hizo cuanto quiso el diablo, pero el séptimo día o séptimo año libera a Dios y vamos al cielo por 1.000 años. Y eso está simbolizando de que no, por nada está escrito. ¿Por qué no fue 10 años? ¿O por qué no fue 4 o 5 años? 6 por algo es. Cuando entendemos con claridad, Dios figuradamente ya está mostrándonos que va a haber liberación del pecado. Muy bien, hermanos. Hay muchas cosas que aquí en estas normas también, pues, no Ujú. A ver, simbólicamente se pueden hermano, explicar. Ah, sí, cuando sí, yo no participen. entiendo, siempre quedo un poco insatisfecho, ¿no? En otras palabras, el título, por ejemplo, acá está, dice, el código del pacto. El código. Ya, eso, el código es lo que no entiendo, pero vamos aclarando, ¿no? Hablando y hablando, se aclara. Eh, en otras palabras, ¿no? El código del pacto sería detalles del pacto. O sea, ¿qué cosa es detalles? Digo una palabra, pero tengo que argumentar, o sea, tiene que haber detalles, ¿no? ¿Qué cosa es? Digamos, yo digo palo, ya palo, pero ese palo tiene sus detalles, ¿no? A ver, sale de un árbol y el árbol ha sido plantado, bueno, y son detalles. Y yo creo que los 10 mandamientos son un conjunto de 10 títulos, pero esos 10 títulos tienen que tener sus detalles, pues, ¿no? El primer mandamiento dice, no, entonces eso, yo creo que eso es lo que está queriendo, eso es el código, para mí voy entendiendo esta mañana, ¿no? Por ejemplo, estaba yo, a ver, en mi caso, tengo, por ejemplo, mi WhatsApp, pero ese WhatsApp tiene su contraseña, ¿no? Entonces, ahora mi Facebook también tengo mi contraseña. O sea, esos detalles vienen a ser de repente también como contraseñas de cada uno, ¿no? O sea, si yo soy cristiano,
tengo, tengo mis detalles, mi contraseña, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el código para mí, ¿no? Y si no entiendo, ¿cómo voy a enseñar? Necesito entender para hablar del código, ¿no, hermanos? Está muy bien, hermano Raúl, correcto, ¿no? Lo que dice y gracias por su participación, porque también estamos entendiendo así. Esos son los detalles, pues, ¿no? En Hermano esos Justo. detalles había que normar, pues esos detalles había que normar, o sea, en base a los 10 mandamientos, pues que sean justos, equitativos. Sí, hermana Mónica, participe, Bueno, en hermano. resumen, podríamos decir que los 10 mandamientos enseñan el principio y el código del pacto muestra cómo se vive ese principio en la sociedad. ¿No? Muy bien, hermanos. Entonces había que poner esos detalles, ¿no? Para vivir ya, para vivir, ¿no? Cómo hay que vivir esos 10 mandamientos. Porque así que se da los 10 mandamientos, a veces uno de repente no los sabe. Detalles tiene que haber. Por ejemplo, nos dice, acuérdate del día sábado para santificar. Está en forma general. Ahora uno se pregunta, pero ¿cómo lo voy a santificar? ¿De qué me voy a acordar? Entonces tengo que ver los detalles. Ah, ya esto ha creado Dios, este mundo. Ah, es el creador. Y ahora, ¿cómo voy a santificar? ¿Qué cosa es santificar? Entonces, ahí vienen los detalles, ¿no es cierto? Entonces ahí en los detalles, ya no debo de trabajar, debo dejar mi trabajo porque es un día de juntarse con Dios. ¿Y qué pasa con mi visita? Digamos, viene, ¿qué hago con mi visita? Sábado ha venido a la casa, ¿qué hago? Incluso en el mandamiento todavía dice, ¿no? Que también a él hay que invitarle pues a guardar el día sábado, ¿no? Dice, tú, y mi hijo, mi hija, no. Entonces dice, no, que como papá y mamá si tiene potestad todavía con sus hijos, pues también debe de llevar, pues como papá, mamá, así, ¿no? A sus hijos también, ¿no? En el mismo camino, ¿no? Eso es lo que enseña. Ahí está, ahí mismo también están detalles, pero hay en algunas normas, por ejemplo, no cometerás adulterio, así por ejemplo, pero entonces, ahora, y en forma general, pero ¿a qué se refiere? El Señor Jesús también en esta tierra entonces, trató de hablar los detalles, ¿no? Que no solamente es que uno se acueste con otra mujer así, digamos, en otro lugar, bueno, eh, sino que también en la mente. Entonces dijo, no, eso se ha dicho, pero también, bueno, no explica, ¿no? De que si uno desea a la mujer su prójimo en su mente, ya está, ya cometías un adulterio, entonces seríamos adúlteros. Y así, que dicen, no matarás, entonces necesitamos detalles, ¿no? Entonces ahí hace que se note, la aplicación, sobre cómo lo aplico eso, como dice nuestra hermana Mónica. Gracias por esto, está inestable, hermanos, por favor, ya saben, si se corta, ustedes siguen adelante. Bueno, voy a seguir leyendo, hermanos, ya de otro problema. Hemos visto la esclavitud, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver otro detalle, dice. 7. Y cuando alguno vendiere a su hija por sierva, o sea, una persona, una familia está en necesidad y a su hija, pues no, lo vendió, dice, no como sierva, o sea que como un contrato, ¿no? Ya, que le sirve. No saldrá ella como suele salir los siervos, dice. O sea, en la libertad, ¿no? Que 6 años trabaje y el séptimo se vaya. No, no, así no va a ser ahora con la hija que ha sido vendida, dice. Si no agradare a su señor, dice, no, o sea, para que viva, ¿no? Tal vez como esposa, ¿no? Del que le ha comprado, por lo cual no la tomó por esposa, digamos, la compró, pero no es su esposa. Se le permitirá que se rescate, dice, y no le podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Entonces no quiere saber nada con ella, así que no le puede vender pues a un pueblo extraño, hermanos. Eh, entonces, esa es una norma, ¿no? Más si la hubiera desposado con su hijo, o más bien esta, ¿no? Chica que lo ha comprado, le hace casar con su hijo, ¿no es cierto? Hará con ella según la costumbre, dice, de las hijas, pues es como su hija también, ¿no? Si tomare para él otra mujer, entonces había, hermanos, en esas circunstancias había pues no la poligamia. Vivían en un mundo así donde era normal tener varias mujeres. Vivían en esas circunstancias, parecía normal, pues hermanos, no, pero nosotros, la iglesia que Dios ha formado este último tiempo para el encuentro con el Señor,
Y ya nos vamos pues a lo que es original, ¿no? A lo que es lo que Dios ha hecho, ¿no? Que no debemos tener varias mujeres, sino una sola. Esa es la iglesia, pues así que el que acepta eso se une a la iglesia, el que quiere seguir teniendo de repente dos, tres mujeres así, o amante así, pues no, no es parte de la iglesia, pues no puede ser parte de la iglesia, a no ser que se arrepienta, deje y se corrija, pues hermanos. Esa es la iglesia ahora, ¿no? Entonces la iglesia sí va a ser, si acepta lo que dice Dios, pues ya se une, y si no, no es parte pues de la iglesia, ¿no? Entonces, ahora, pero entonces en ese tiempo, ¿no? En el pueblo de Israel había pues eso, ¿no? Y vemos ahí, por ejemplo, Jacob, ¿cuántas mujeres tenía, ¿no? Tenía dos esposas, dos concubinas. El mismo Salomón, siendo el hombre más sabio, ¿cuántas mujeres tiene? Decía, 1000 mujeres, hermanos, 300 esposas, 700 concubinas. Parecía normal eso, pues, hermanos. Vivían en ese ambiente, en esa circunstancia, ¿no? Pero Dios no había dicho eso, de que sea así. Pero llegó pues el hombre, la humanidad, a vivir de esa manera como si fuera normal. Entonces, si tomare para él otra mujer, dice este joven, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. O sea, debería cumplir con sus responsabilidades, ¿no? Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, si no cumple su responsabilidad, entonces ella, esa chica, saldría pues de gracia, o sea, gratis, sin dinero, hermanos, no tenía que pagar nada. Esa es la norma. El que hiere a alguno, ahora otra cosa, hermanos. Entonces, el que hiere a alguno, ¿no? Una herida no hace, ¿no? Haciéndole así morir, él morirá. Entonces, si una persona va a herir, dice, ¿no es cierto?, a otra persona, gente, no sé, con bueno, con una actitud de querer matarlo de repente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con la persona que ha matado? Tenía que morir, pues esa es la ley, la norma. Tenía que morir también. O sea, la sentencia era pena de muerte. El que mataba tenía que morir, pena de muerte. Ahí está la norma, pues. Más el que no pretendía herirlo, o de repente, ¿no? Por accidente le hirió, lo mató, pues por accidente. Entonces, ahora, ¿qué va a hacer? Pues no, no era justo que muera, pues hermano, si era un accidente, ¿no? Sino que Dios dice, lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Entonces había que escapar, esta persona tenía que escapar a un lugar. Habían ciudades de refugio, hermanos, que se han establecido para que escape esa persona que mató sin intención, ¿no? Porque los familiares, todos, pues no quisieran vengar ese rato, ¿no? Humanamente, ¿no? Entonces había que juzgar eso, ¿no? Si fue con intención o no era con intención, pero la persona escapaba, ¿no? A la ciudad de refugio, ahí sí se era protegido y no podían, pues, matarlo ahí. Pero si alguno, hermano, se ensoberbeciere contra su prójimo, o sea, ahí, ¿no? O sea, con intenciones, con propósito, o sea, mata a su prójimo, y lo matare, pues, con alevosía, dice así, hermanos, de mi altar lo quitarás para que muera. Entonces tenía que morir. La pena era de muerte, hermanos. Ahí está la norma, hermanos. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Ahora, un hijo que hiere a su papá o a su mamá, la sentencia, ahí la norma dice que tiene que morir ese hijo, ¿ah? Que ha pegado a su papá o a su mamá, tiene que morir. Esa es la norma. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere y se fuere hallada, y si fuere hallada en sus manos, morirá, pues hermano. O sea, no sé hoy en día cómo le llaman esto, ¿no es cierto? Que roban, ¿no? A una persona, lo venden a la persona, o trata de personas, dicen, ¿no? Y si fuere hallado, pues en su mano, entonces tienen que matarlo. La muerte era para esas personas que hacen trata de personas. Ya. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Entonces, un hijo o hija que maldice a su papá o a su mamá tiene que morir. Esa es la norma, la ley, hermano. Además, si algunos riñeren, si algunos riñeren o se están riñendo, discutiendo, hermanos, y uno hiere a su prójimo con piedra, pues ahí en la pelea no agarra piedra, o con el puño, un puñete le dan, ¿no es cierto? Y este no muriere, pero cayere en cama y se levantare y anduviere fuera eh,
sobre su báculo, entonces, o su bastón, ¿no es cierto? No lo ha matado, ¿no? Entonces, si se ha recuperado y todo, no será absuelto, pues el que lo hirió. Entonces no lo van a matar a esa persona. Solamente, ¿qué va a hacer? Le satisfará, pues, por lo que estuvo sin trabajar. Tiene que pagarle, ¿no? Porque estuvo sin trabajar, todos esos días tiene que pagarle y hará que le cure. Entonces, toda su curación también tiene que correr, ¿no? Con esos gastos, ¿no? La persona que ha herido, pues, en esa discusión, en esa pelea. Y si alguno hiere a su siervo, a su sierva con palo, miren, a su siervo, con palo le hiere, y dice, muriere, ¿qué va a pasar en ese caso? Muriere bajo su mano, será pues castigado también. Ahora, más ese castigo que le he hecho va a sobrevivir por un día o 2 días, no será castigado porque es de su propiedad. Y si algunos vinieren, no se están discutiendo, e hirieren, digamos, a una mujer embarazada y esta abortare, digamos, aborto fuerte, serán penados, mujer y juzgaren los jueces, esposa, así que en esta pelea todo es pues aquí a esposo, ¿no? Y tenía que pagar, pues, ¿no? El que ha generado esa muerte de ese niño, ¿no? Y los jueces también van a estar allí, pues, hermanos, los jueces van a juzgar, ¿no? Tampoco se va a pedir cosas arbitrarias. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, dice, ¿no? Entonces era esa norma, ¿no? Vida por vida, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Entonces había que pagar, ¿no? Un ojo por un ojo, un diente por un diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, dice. O sea, a esto le llaman la ley del talión, ¿no? Si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, entonces, ¿qué iba a hacer, no? Si es su siervo, su sierva, ¿no? Le dará libertad, pues, por razón de su ojo, dice. Y si hiciere saltar un diente a su siervo, ¿qué vamos a hacer si le sacó un diente, no? Una pelea, digamos, no a su siervo, no a un diente o a su sierva. Entonces dice, por su diente le dejará ir libre, pero tiene que salir en libertad, ya no va a ser siervo. Bueno, ahí están las normas, hermanos, el código. Si un buey acorneare a hombre o a mujer, hermanos, ahí está, un buey acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, hermanos, el buey será pues apedreado. Ahí está la norma, hermanos. Código. Entonces ese buey hay que apedrearlo, ¿no? Hay que matarlo, ¿no? Y no será pues comida, dice, su carne, no se debe comer su carne, mas el dueño del buey será pues absuelto, ¿no? Bueno, ya ha pagado, ¿no? Ha muerto su buey, pues que ha corneado, ¿no? A otro buey. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, o sea que es como decir ahora, tú tienes tu mascota, tu perro que es bravo, tú sabes que es bravo. Entonces ahí la persona que sea que su buey era acorneador desde tiempos atrás, pero lo ha dejado así. Entonces, ¿qué sentencia le van a dar a esta persona? Y dice, a su dueño se le hubiera notificado, y se le ha notificado, se le ha dicho, cuida, pon bozal, como quien dice a tu perro, es muy bravo, pero muerde a una persona, por decir, estoy llevando a nuestros días, en este caso el buey, ¿no es cierto?, a cornea así, no lo guarda y mata a un hombre o a una mujer, entonces, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice? El buey será apedreado, ya. Es como decir, el perro que mordió, pues ya que era así bravo, entonces hay que matar a ese perro. Y también morirá su dueño, y también su dueño, hermanos, el dueño de esa mascota que estamos diciendo, debe morir. Esa es la norma, hermanos. Debía morir el dueño, que sabiendo que es bravo y va a morder. Entonces, no solamente el perro va a morir, sino también la persona, el dueño de esa mascota que estoy llevando a nuestros días, debía morir, pues debía morir, ¿no? Porque sabía, ¿no? Y no ha cuidado, pues, ¿no? Si le fuere impuesto precio de rescate, o de repente ahí, ¿no? Se le dice ya, tienes que pagar tal cosa, ¿no?
rescate. Entonces, dará pues por el rescate de su persona cuando le fuere impuesto. Eso tenían que regular seguro con el juez, ¿no? Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará pues con él, ¿no? Si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará pues su dueño 30 siclos, dice, de plata, y el buey será apedreado. Ahí están, hermanos, el código o norma que, aparte de los 10 mandamientos, para regular, como decía Raúl, los detalles, ahí están detalles en esas circunstancias de vida que tenían pues los israelitas. Ahora este pueblo de Dios, que es la iglesia, hermanos, nos regulamos nosotros estrictamente, ¿no? Por todo lo que dice en los 10 mandamientos. Claro, hay cosas, hermanos, también pues que tienen detalles en nosotros, en la iglesia, para regular. Ahí está, por ejemplo, un manual de iglesia también. ¿Qué pasa si digamos, una persona está abiertamente, está, ¿no? Ahí viviendo, digamos, teniendo su esposa, está teniendo su amante. Y todos saben eso, todos ven eso que está pasando. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué va a hacer? Bueno, ¿qué dice la ley de Dios? Dice, claro, que está en pecado y se va a perder si no se arrepiente, si no se corrige, ya sabemos eso en forma general. Pero ¿cómo va a resolver ese problema? Pues va a seguir participando en la iglesia o no, o se va a borrar su nombre de la iglesia, ya no va a ser miembro de la iglesia. ¿Cómo? ¿Qué se va a hacer? Eso hay que regular, pues una norma, ¿no? Ahí está, pues el manual de iglesia por eso, ¿no? Para regular esas normas, ¿no? Entonces le llamará la atención, se buscará todo eso, no se conversará, si se va a arrepentir, si se va a resolver, pues de repente la persona ni le va ni le viene, dice, ustedes que se meten en mi vida ya al final. Entonces ya no será pues parte seguramente de la iglesia misma, la iglesia, que todo el conjunto de los líderes, así que dirigen la iglesia, pues dirá, bueno, hay esa actitud y esto se tiene que resolver. O sea, de repente se llamará la atención, no sé, pero se tiene que resolver el problema sí o sí. En la iglesia se tiene que resolver. No se puede permitir que alguna cosa esté funcionando mal dentro de la iglesia, ¿no? Se tiene que, hay normas, pues ahí está en el manual de iglesia, pues hermano. Bueno, ahí está, hermanos, la palabra de Dios. Todos estos reglamentos y leyes fueron pues promulgados para detener la avalancha pues del mal y construir una sociedad ordenada, hermanos. Las leyes acerca de la esclavitud eran pues especiales y no deben confundirse, hermanos, con la perversa práctica de la esclavitud moderna o medieval, pues no, claro, ahí hacían lo que querían, ¿no? Con sus esclavos. Pero ahí en esa circunstancia el pueblo de Dios lo que tenía que hacer, ahí está bien dicho, normado. Los esclavos hebreos eran protegidos, pues, y valorados, hermanos. En las sociedades modernas y medievales, hermanos, de la Edad Media, los siervos y los esclavos eran propiedad de sus dueños, quienes podían hacer con ellos lo que quisieran, hermanos. Pero dentro del pueblo de Dios no podía ser así, pues. A diferencia de ello, las leyes bíblicas regulaban, pues, la servidumbre de manera diferente, hermanos. Pues ella está pues limitada a 6 años, como ya bien lo hemos visto, hermanos. Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos, dice la Biblia, ¿no? Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre, sin pagar nada. Así dice la Biblia. En Jeremías también habla, hermanos. 34:8 dice, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor después de que el rey Sedequías había hecho un pacto con todo el pueblo que había en Jerusalén para proclamarles libertad, que cada uno debía poner en libertad a su siervo y a su sierva hebreos, ¿no? En cierto momento, pues ahí está la norma también, que tenían que poner a sus siervos en libertad, ¿ya? Para que nadie retuviera a un judío hermano suyo en servidumbre. O sea que no debería haber ningún siervo, ¿no es cierto? No debía haber siervos. Así que esclavos, ¿no? Bueno, ahí en esa circunstancia el rey mismo pues intervino y dijo eso, ¿no? Y obedecieron pues todos los oficiales y todo el pueblo que habían entrado en el pacto de que cada uno dejara en libertad a su siervo, pues y cada uno a su sierva,
de modo que nadie los mantuviera más en servidumbre, hermanos. Obedecieron, hermanos, y los pusieron pues en libertad. Así que, hermanos, hoy en día no creo que haya eso, ¿no? De comprar esclavos más bien sí, hay pues, ¿no? Un hermanito, una hermanita puede ser sirviente, hacer un contrato para servir, se le paga su jornal y todo, ¿no? Y hace ciertas labores, eso, ¿no? Hay pues eso ahora, o no sé, hermanos, qué cosas también hay o no hay, y eso tiene que estar regulado también, pues, hermanos, porque hay muchos, vamos a seguir leyendo aquí, ¿qué dice? Pero después se arrepintieron. Hermanos, aquí el problema es de que la población, la gente, el mundo, influye, ¿no? Entonces este pueblo de Israel, pero después se arrepintieron. O sea que este pueblo en un momento es como decir nosotros, la iglesia, sí, nos arrepentimos, pero ya está bien, vamos a hacer todo lo que dice Dios. Pero después uno se arrepiente de lo que se arrepintió, como el faraón, y dicen, oye, ¿qué estoy haciendo? Dicen, no, 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 yo voy a seguir teniendo esclavos, como quien dice, estos israelitas, pero después se arrepintieron y volvieron, hermanos, a tomar a los siervos y a las siervas a quienes habían dejado en libertad y los redujeron a servidumbre como siervos y como siervas. Entonces vino pues la palabra del Señor a Jeremías diciendo, al profeta Jeremías, ¿no? ¿Qué le dijo Dios? Así dice el Señor Dios de Israel. Yo hice un pacto con vuestros padres en el día que los saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años cada uno de vosotros pondrá en libertad al hermano hebreo que le fue vendido y que le ha servido por 6 años, y lo enviará libre de junto de así. Pero vuestros padres no me escucharon ni inclinaron su oído. Ese es el problema, hermanos, de ser desobediente. Ya hemos estudiado ayer, hermanos. Los desobedientes, nada que ver con la salvación, con el pueblo de Dios. Nada, nada que ver. Solamente los obedientes. Y aquí Dios está reclamando, ¿no? Está diciendo, ya he hecho pacto con vuestros padres de que 6 años trabajarían y el séptimo libres. Pero ellos no estaban cumpliendo, pues, hermanos. Aunque recientemente dice, os habíais arrepentido y habíais hecho lo que es recto, o sea, se habían arrepentido, se habían corregido, no ante los ojos de Dios, cada uno proclamando libertad a su prójimo, habiendo hecho un pacto delante de mí en la casa que es llamada por mi nombre, es como si es un compromiso, o sea, nos reconsagramos a Dios en la Santa Cena, ¿sí? Y de repente, por un tiempo nada más, otra vez a lo mismo, hermanos, pues eso no es agradable, pues, hermanos, para Dios. Ahora os habéis vuelto atrás, dice, y profanando mi nombre, pues así se profana el nombre, hermanos de Dios. Pues, ¿qué clase de cristianos somos, pues, no? Hacemos un pacto con Dios y después otra vez en lo mismo, hermanos, estamos profanando el nombre de Dios. ¿Qué cosa es profanar? Manchando, ensuciando el nombre de Dios. ¿Y la gente qué va a decir? Eso, hermanos, no profanándolo. Eso está reclamando eso. Ahora os habéis vuelto atrás y profanando mi nombre. Y cada uno ha tomado de nuevo a su siervo y cada uno a su sierva, a quienes habíais dejado libres, según su deseo, y los habéis reducido a servidumbre, como siervos o como siervas, ¿no? O como esclavos o como esclavas, ¿no? Por tanto, así dice el Señor. Ahora, ¿qué dice Dios? Es el juez de los jueces. Vosotros no me habéis obedecido proclamando libertad cada uno a su hermano y cada uno a su prójimo. He aquí, proclamo contra vosotros libertad, dice, ¿no? Declara el Señor. A la espada, a la pestilencia y al hambre, y haré de vosotros motivo de espanto para todos los reinos de la tierra. De ahí, hermanos, que este pueblo de Israel, pues, sufría las consecuencias, esclavos en Babilonia, como también este pasado esclavitud en Egipto, y generaba todo tipo de problemas. Generalmente estaban esclavos de uno y otros reinos, hermanos, por desobedientes. Dios declara eso, ¿no? La espada, la pestilencia, la enfermedad y el hambre también, ¿no? Pasaban pues esas consecuencias por desobedientes. El pacto no cumplían, pues. Y haré de vosotros motivo de espanto, dicen, ¿no? Entonces la gente se espantaba. Hoy miren, estos cristianos, ¿no es cierto? Están así. Se espanta la gente. Pues, ¿qué pasa? Es que por desobedientes uno sufre las consecuencias.
Dios es justo, como también es misericordia. Pero cuando hacemos pacto, hermanos, pues no tenemos que olvidarnos de nuestro pacto. No es un juego, esto no, porque es para vida eterna. Estamos con el creador del universo, del cielo, el que puede dar vida eterna o muerte eterna. Entonces, hermanos, seriedad tiene que haber, pues, ¿no? Para pertenecer a la iglesia también no puede estar uno ahí jugando, ¿no? Bautizándose así simplemente por algún interés particular. No, no, no es así, hermanos. Bueno, y entregaré, pues dice, a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante, disculpe, hermanos, delante de mí, han hecho pacto delante de mí, dice aquí, cuando cortaron en dos el becerro y pasaron entre los pedazos, o sea, así hacían el pacto, ¿no? A los oficiales de Judá, a los oficiales de Jerusalén, a los oficiales de la corte y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre los pedazos del becerro, y los entregaré, dice, ¿no? En manos de sus enemigos. Ahí está, Dios está diciendo. Ya está bien, ustedes no cumplen con el pacto, pues yo los entrego, pues ya a vuestros enemigos, ¿no? Y ahí está el enemigo, pues Satanás, ¿no es cierto?, para destrozarnos, hacer de nuestra vida lo que él quiere, ¿no? Si uno no quiere ya pues estar en el pacto, puede retirarse, es libre, ¿no, hermanos? Y los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Sus cadáveres servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Ahí está la condición final, hermanos, del que no cumplía el pacto. No, no es así un juego hacer un pacto con Dios, hermanos. No. Y a Sedequías, rey de Judea, y a sus oficiales los entregaré en manos de sus enemigos, en manos de los que buscan su vida. Ahí está, Dios está diciendo. Y en manos del ejército del rey de Babilonia, los babilonios los llevaron también, que se han retirado de vosotros. ¿Por qué estuvieron esclavos? Ahí está la razón, hermanos. No cumplían con el pacto, pues, desobedientes. No seamos así, hermanos, no. Hay que arrepentirnos para no sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. He aquí, daré órdenes, declara el Señor, y los haré volver a esta ciudad y pelearán contra ella, la tomarán, la prenderán, le prenderán fuego y haré de las ciudades de Judá una despoblación sin habitantes. ¿Qué templo, hermanos, por más que sea maravilloso el templo que hizo Salomón, de oro, de piedra? Bueno, especial, hermanos. Si eres desobediente, pues si son desobedientes, ese templo fue destruido, quemado, pues, hermano. No, aquí no hay. Dios es justo, hermanos. No podemos estar acá. ¿Por qué se presentó Dios en el monte Sinaí con un tremendo espectáculo, hermanos? Para que ellos sintieran temor, respeto por Dios. Así que, hermanos, tenemos que respetar. No estamos aquí con un rey de esta tierra, no un presidente de esta tierra, una autoridad. Hasta en esta tierra, por más malos que sean las personas, se les respeta. ¿Cómo no vamos a respetar pues al Creador, a Dios? Y si hacemos pacto con Él, ¿cómo lo vamos a cumplir, hermanos? Si hemos fallado, hermanos, pues hay que arrepentirnos inmediatamente. ¿Para qué sufrir las consecuencias, no, hermanos? Los comentarios finales dice, en el séptimo año, hermanos, los esclavos debían ser liberados, pues a menos que quisieran permanecer al servicio de sus amos, o sea, con libre albedrío, de repente querían pertenecer. Pues. Así nosotros también, hermanos, con libre albedrío, digo, Señor, yo quiero ser tu siervo, Señor Dios, tú eres mi Dios, yo quiero ser tu siervo y pertenecerte completamente. Por eso me bautizo, pido mi bautismo para que me sea tu siervo, Señor. Yo soy parte de ti, cómprame, Señor, yo te pertenezco a ti, ¿no? Yo no soy dueño de mí mismo, sino tú eres mi dueño, Señor. Entonces, eso es el bautismo, pues, ¿no? El hombre que llega a ese punto, mujer, hombre, entonces se bautiza, ¿no? Pensando así, no, no es acá otra cosa, sino es entregarse, pues, hermanos, completo. Y somos dueños, digo, no somos dueños, sino nuestro dueño es Jesús, nos ha comprado, para los que nos hemos entregado a Dios, ¿no? Estos también, pues, hermanos, debían permitir que sus siervos descansaran los sábados. Ahora, como siervos de Dios, hermanos, como hijos de Dios, pues tenemos la libertad, hermanos, y la felicidad y la paz y la vida eterna, pues que viene de Él, hermanos. Realmente somos hijos de Dios. Dios nos da libertad, hermanos. No, libertad, o sea,
para vivir de acuerdo a el verdadero hombre que es libre vive pues en el marco de los mandamientos de Dios, de estos 10 mandamientos, ¿no? Sobre todo que es la base, ¿no? Porque el que rompe no es libre, pues hermanos, es esclavo, ¿no? Esclavo. Y Satanás se aprovecha de eso. Si uno rompe cualquier de sus mandamientos, es esclavo, pues hermanos, ¿no? Para uno podría decir, no, si yo soy libre, hago lo que quiero, pero nos estamos engañando, pues hermanos, nos engañamos, ¿no? Al final uno va a ver, pues, no las consecuencias de ese autoengaño, ¿no? Y aquí dice, y satisfacer sus necesidades básicas cuando debía ser libre, ¿no? Por lo menos respecto al sábado, por ejemplo, hermanos, ahí dice, ¿no es cierto? De que hasta nuestros siervos, si tienes un empleo, también tiene que descansar porque va a trabajar. No, pues tú tienes un trabajo, no vas a ir, no, que mis empleados trabajen y yo voy a ir a la iglesia el sábado. Pues estás mal, pues estás mal. La ley no dice así, pues los 10 mandamientos, no dice el cuarto mandamiento, no dice eso. Tiene que descansar. Si tienes tu animalito también que trabaja, no, entonces tiene que descansar. O de repente también el carro se puede utilizar de repente no para, ya, dedicarlo para Dios ese día, ¿no es cierto? Porque no va a estar trabajando pues el carro, ¿no es cierto? Tiene que descansar también, pues. Bueno, así es, hermanos, pues, ¿no? Así es, así es. Entonces, hermanos, eh, ahí está, las normas, ¿no? Ese código. Aunque la perversa práctica de la esclavitud institucionalizada, hermanos, estaba institucionalizado, ¿no es cierto? Como hoy en día también en este mundo la corrupción está institucionalizada, pues no, así. Aunque la perversa práctica de la esclavitud institucionalizada ha sido abolida en la mayor parte del mundo, hermanos, ¿de qué maneras? La pregunta final, ¿siguen existiendo algunos? Dice, siguen existiendo algunos de sus rasgos distintivos. Todavía hay eso, hermanos, hoy en nuestros días. A ver, participen, hermanos, comenten. ¿Qué podemos hacer en nuestro propio y limitado ámbito, en nuestro entorno, para luchar contra esto? Pues, hermanos, nosotros como hijos de Dios sabemos perfectamente que todos somos iguales. Bueno, de haber empleados, no sé, hermanos, hay empleados, pero el empleado es tan igual como nosotros, pues, hermanos. Si uno tiene un empleado, una empleada, es tan igual como nosotros. Se merece su respeto. Está bien que esté sirviendo y todo ello, ¿no? Pero tiene todos los privilegios como hijo de Dios e hija de Dios. También eso en la Biblia vemos también, ¿no? En ese tiempo, ¿no? No recuerdo, de Onesífero, creo que era. Hay hermanos, pues, ¿no? Que el conocer a Dios, somos hermanos, pues, ¿no? El empleado puede ser hermano, el jefe, el gerente, hermano. Entonces, hermanos, como hermanos. Claro, en el ámbito laboral, cada uno tiene su responsabilidad, ¿no? En su lugar, ¿no? Tiene que cumplir con eso también, ¿no? Y servir, como dice la Biblia, como para Dios. Pues el siervo trabaja como para, no para su patrón, sino como para Dios. El patrón también, pues, trata a sus empleados como que estaría tratando al Señor Jesús. A Dios también, pues, hermanos, no trata con amor a sus empleados. Ahí está la lección, hermanos. Si que alguien todavía quiere participar, participe. Si no, también nos hemos pasado de tiempo. Disculpen, hermanos. Voy a pedir a alguien que nos despida con una oración. Hermano, Hermano Celso, por favor. ¿Quieres participar o quieres aparte, orar, hermano? aparte, aparte de que hay códigos, preceptos de la Biblia que toditos como adventistas sabemos, tal vez 60-70% de cada uno de nosotros son códigos. Tenemos los códigos más recientes, más llamativos. ¿Cuáles son? Estos códigos son los escritos de la hermana Elena G. de Huay, que nos toma atención, que nos amonesta, que nos corrige, que nos pone a su sitio a cada uno de nosotros. Ahí está la sustancia, la felicidad de cada uno de nosotros. Así que dos libros tenemos, la Biblia y el Espíritu de Profecía. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Sí, pues Dios ha inspirado, ¿no? A esta hermana, nuestra hermana Elena de Huay, para poner normas también, ¿no? Respecto a diferentes situaciones. Solamente lo importante, hermanos, es asunto de entender
esos códigos, esas normas. No podemos nosotros a nuestro criterio de repente imponer, ¿no es cierto? Imponerlo o de repente uno no lo entiende bien y entonces en vez de hacer bien, lo hace mal como los judíos, ¿no? De ese tiempo. Tenían los 10 mandamientos, las leyes, entonces no lo entendieron bien. Entonces, en vez de hacer bien, pusieron sus normas, sus códigos también ellos, y entonces, pues, de ahí que Jesús que vino, entonces trató de explicarles, ¿no? Cómo es la observancia del sábado, ¿no? Y las normas que se habían puesto los judíos, que solamente tenían que dar 1000 pasos, o que tantas cosas que hoy en día todavía practican respecto al sábado, pues esas normas ya son cosas, pues, humanas que no se ajustan, ¿no? A lo que realmente Dios quiere. Como decía, es lícito hacer bien en el sábado. No es una carga el sábado, sino es un día de delicia para estar bien, ¿no? No con Dios, o sea, concentrarse con Dios. Es como cuando tú visitas a alguien de repente su cumpleaños, no sé qué, ahí, ¿no? Para saludar, orar a Dios, dar gracias a Dios. Entonces, tú no estás pensando, ¿no? Ahí estás ahí con tu celular y con el que está ahí de fiesta de repente y tú estás en tu mundo, ¿no? Hay con tu celular y así que, ¿para qué has ido a la? Si no vas a estar hay un rato acompañando de repente a la persona que estás visitando. Entonces, estás con él formalmente, pero estás en tu mundo, en tu mente estás en otro sitio. Cuando vamos a la iglesia, ¿a qué vamos? A, a estar con Dios, a alabar al Señor, así, o estamos pensando nuestra mente en las cosas que tenemos que hacer, o sea, cantamos así como recitación, y no vivimos, ¿no? La experiencia de estar con Dios. Qué triste es, ¿no? Para Dios también debe ser muy triste, ¿no? Tener hijos así que van a la iglesia por cumplir, no más formalismo. Hermano Celso, despídenos con una oración, no estamos pasando. Y hermano, gracias, hermano. Padre Santo, eterno Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, al Espíritu Santo que nos insta, que nos corrige, que nos amonesta, para nuestra felicidad, para nuestro bien de personal, familiar, social también, Señor, que tu pueblo está presente, Señor, cada mañana para escuchar, para cumplir, para que nuestra vida puede ser correctamente como Dios lo quiere y reflejar que el carácter de Dios, reproducir el carácter de Dios es nuestra misión. Gracias por los códigos, por las leyes, por las normas, por los preceptos, Señor, que nos ayuda. Son 10 promesas y aparte de 10 promesas hay otras promesas maravillosas para nuestra felicidad. Por favor, ayúdanos, Dios mío, vivir todos los días de nuestra vida, entender, captar lo que está prescrito allí, Señor. Dios Todopoderoso, gracias por estas indicaciones, por estas lecciones, Señor, que debemos aplicar en nuestra vida, en la familia, todo, Señor. Gracias. Y hoy día acompáñenos, por favor, Señor, a entender y comprender cada palabra que está allí escrito en el código, Señor, por favor. Necesitamos, Señor, de ti, Señor, tu presencia sea en cada uno de nosotros. Gracias en nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Amén, 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 amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Y hasta mañana.